Yo, doctor. Waldir, ¿verdad? ¿Es el doctor Waldir? Sí, doctor, estoy bien. Ya, doctor, ¿para cuánto tiempo está programada su exposición? Serán unos 10 minutos, doctor. 10 a 15 minutos. Está bien, Waldir, entonces empezamos contigo, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya, vamos a empezar con el sistema de salud de Costa Rica. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en Costa Rica, primeramente vamos a hablar sobre la demografía. La población de Costa Rica consta de 4.450.205 habitantes. Las zonas urbanas se están concentradas en el 63% de las poblaciones y las comunidades rurales. El resto, la tasa de crecimiento poblacional viene a ser del 1.4% y las personas mayores de 65 años representan el 5% de la población total. La mortalidad en general ha sido descendido, siendo el 3.4% de los de 1.000 habitantes. El mayor incremento de la esperanza de vida al nacer, que está entre 1990 al 2009, aumentó de 2.5 años en un 80, de 81.2 años a 76.4 años en hombres. La tasa global de la fecundidad descendió 5.0 hijos por mujeres en el año 1970 a 1.9 al 2010, ¿no? Los datos que hemos recabado en este sistema de salud de Costa Rica viene a ser un estudio que se ha dado desde el 76 hasta el 2010, ¿no? Bueno, y el incremento de la tasa de esperanza de vida y el descenso de tasa de fecundidad se asocia a un envejecimiento de la población. Siguiente, por favor. Bueno, las condiciones de salud de las principales causas de muerte viene a ser el infarto agudo del miocardio, ¿no? El tumor maligno, que representa en sí una tasa del 23.7%, y en cuanto al segundo, que viene a ser el tumor maligno, representa un 12.8%. Esto es muy importante ya que viene a ser bien costoso, ¿no? Las muertes por tumores malignos. Siendo este el sector público, la tasa nutricional ha descendido, adicionalmente a sustancias psicoactivas. En cuanto a las 10 principales causas de muerte en hombres en Costa Rica, viene a ser el infarto agudo del miocardio también y el tumor maligno de la próstata, ¿no? Y en el caso de las mujeres es el de la mama. En el sector mixto, los riesgos laborales de tránsito y el sector hospitalario, la rehabilitación en trauma y la caja de costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Centro de Educación y Nutrición, los centros infantiles de nutrición y alimentación y el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y el Instituto Nacional de Seguros, ¿no? Siguiente, por favor. Esa viene a ser la estructura de la cobertura de ese. Bueno, las modalidades de aseguramiento de los asegurados directos e indirectos viene a ser en cuanto a los asegurados directos, vemos que hay trabajadores asalariados, pensionados, jubilados, personas que se acogen en las modalidades de seguro voluntario y trabajadores independientes de la población en condiciones de pobreza. Los asegurados indirectos, familiares y dependientes de los asegurados directos. También hay asegurados, no asegurados, personas con capacidad contributiva que no aportan, ¿no? A la seguridad social y migrantes indocumentados. Bueno, ¿quién financia esto? ¿Quién paga todo esto? Viene a ser por cotizaciones tripartidas, empleadores y trabajadores del Estado. Actualmente la cuota de cotización asciende del 22.91% de la nómina salarial. El patrón viene a ser el 14.16%, dividido entre el 9.525%. En cuanto al SEM y el viene a ser representar el 9.25, ¿no? Y el IBM viene a representar el 4.91%. Entonces, ¿en qué consiste el beneficio del CEN, el CIF, del Liceo Lerner, ¿no? Viene a ser la promoción y prevención y curación de la rehabilitación asistencia médica, de especializada quirúrgica, así
asistencia ambulatoria, hospitalaria, servicios de farmacia, laboratorio clínico, exámenes de gabinete, asistencia de salud oral, social, individual y familiar. En cuanto al CIBM, viene a ser la pensión por vejez, pensión por invalidez y la pensión por orfandad, ¿no? O viudez. En cuanto a los no contributarios, vienen a ser las personas y sus familias que en condición de pobreza o discapacidad presentan prestaciones ordinarias del SEM y prestaciones monetarias de las familias con casos de parálisis cerebral profunda. Bueno, y en cuanto al financiamiento, vemos que los trabajadores aportan el 8.25% y el 5.5% de SEM. El Estado también aporta también de forma mínima del 0.5%, dividido también entre el 0.25% con cada régimen. Los asegurados voluntarios e independientes aportan también ingresos declarados y el Estado también aporta el 0.25%. Si los ingresos son menores de 825 dólares, el aporte viene a ser del 10.5%. Y los ingresos superan ese monto en un 13.5%. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos cómo el sistema de salud, la historia, ¿no?, del sistema de salud costarricense, cómo ha ido mejorando en la historia de 1941 al 2006. Vemos que hay eso, en cuanto al 1941 hay una creación de la Caja Corriente de Seguro Social. En 1949 se crea el derecho constitucional para trabajadores mensuales e intelectuales de la protección contra riesgos de enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En 1956 hay la ampliación de la cobertura a familiares de trabajadores afiliados. En el 61 hay la universalización de los seguros a toda la población y a realizarse en 10 años, ¿no? En el 73 hay un traspaso de los hospitales de la Junta de Salud del CCS y se crea también la Ley General de Salud, el derecho de prestaciones en salud para todo habitante del país según las leyes y el reglamento, ¿no? En el 89 vemos que hay una introducción de la medicina de empresas y medicina mixta. Y de 1992 a 1993 hay un inicio de la reforma del sector salud que transforma el Ministerio de Salud en un rector del sistema de salud y se establecen los equipos básicos de atención integral de salud, ¿no? En el 97 al 98 hay una instrucción de compromisos y gestiones. En esta hay una separación interna de las funciones de la provisión y compra dentro del CCS, ¿no? Y la ley de desconcentración de hospitales, clínicas e inicio del funcionamiento de las juntas de salud. En el 2006 se crea también un reglamento de la afiliación de los trabajadores independientes y el reglamento de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá vemos en cuánto asciende el gasto de salud. Ese gasto total de salud como porcentaje del PBI en el 2008 ascendió a un 8.2%. En el 76.9% corresponde también al gasto público y el 23.1% el gasto privado. El 90% del gasto del gobierno en salud corresponde a fondos de seguridad social. En cuanto a los recursos que se presenta, va a ser con qué infraestructura se presenta el servicio de salud, ¿no? Acá se va a crear las infraestructuras de primer, segundo, tercer nivel y el sector privado. También vamos a ver que hay recursos humanos que prestan servicios y también hay en cuánto se gasta medicamentos, ¿no? Los recursos que estos presentan. Entonces vemos que los recursos humanos que prestan servicios, el país contaba en el 2009 con 9.000 profesionales en ciencias médicas, 3.653 enfermeras y parteras, y 905 odontólogos y 2.101 farmacéuticos, ¿no? Farmacias. La razón de recurso humano por 1.000 habitantes para el 2008 fue del 1.82 médicos y 0.78% de odontólogos, ¿no? Y 1.86 enfermeras. En cuanto a los gastos de medicamentos, el gasto de medicamentos de exámenes laboratoriales ha crecido de manera importante en los últimos años debido al aumento del número de prescripciones e incorporación de medicamentos para la atención del cáncer y trasplantes, ¿no? Y también para el tratamiento del SIDA, como hemos visto que también en el cáncer es una segunda causa, ¿no?, más importante también
sistema de salud costarricense, que es la segunda causa, ¿no?, de muerte. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos la rectoría, que viene a ser quién pone orden en el sector de salud y quién regula la atención. Los que regulan y ponen orden en el sector de salud viene a ser la profesión médica, ¿no?, que está regulado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, y también está por el también está el Ministerio de Salud, que se encarga de la función desde 1998, y sus funciones se organizan en 4 áreas, ¿no? La dirección y conducción, la regulación y el desarrollo de salud, la vigilancia de la salud, la investigación y el desarrollo tecnológico. ¿Cómo participan los ciudadanos en la gestión y evaluación del sistema? En 1998, la gestión se establece las juntas de salud, ¿no?, que tenían como tarea la la correcta ejecución del presupuesto, emitir esos criterios sobre los compromisos de gestión y participar también en la definición de las prioridades de los hospitales. ¿Cómo perciben esto los usuarios de calidad la atención de salud? Entonces, los usuarios se miden más que todo a través de encuestas, ¿no?, de opinión, en una escala numérica del 1 al 10. En el 2007 se hizo calificaciones, ¿no? Y la población en promedio los ha calificado en una puntuación de 6. En el 2009, el 60% de los entrevistados preferían también los servicios privados porque ofrecían mejor atención, mejor calidad y la rapidez de los servicios, ¿no? Siguiente, por favor. Las innovaciones que se han presentado en el sistema de salud costarricense vienen a ser las innovaciones recientes que se han implementado. Son dos acciones prioritarias, ¿no?, la investigación y el desarrollo de recursos humanos. Esto es muy importante, ¿no?, ya que en el desempeño de las funciones que presenta el servicio de salud, preparativo sobre los desastres, fue bien calificado en cuanto a estos dos puntos, ¿no?, en cuanto a la investigación, que es esencial para el desarrollo e implementación de las soluciones e innovaciones de la salud pública, y el desarrollo de los recursos humanos, ¿no?, o capacitaciones públicas. La reforma comenzó en áreas rurales, periféricas y la densidad poblacional baja, caracterizada por un nivel educativo relativamente bajo y una mortalidad infantil relativamente alta. Eso, ¿qué impacto ha tenido las innovaciones recientes? En términos de mejoramiento, la composición del gasto en comparación de 1997 al 2001, los recursos para la atención hospitalaria bajaron de un 61.6 a un 59.8, mientras que los destinados a la atención ambulatoria aumentaban un 38.4 a un 42.2%, ¿no? ¿Cuáles son los restos en cuanto a las perspectivas del sistema de salud? Viene a ser que eh, los retos para las perspectivas del sistema de salud sigue siendo, ¿no?, la investigación y el desarrollo de recursos humanos. Sin embargo, a partir de 1980 el sistema entró en una crisis organizacional y financiera que persiste hasta la actualidad, ¿no? Y ahí existe también rasgos de inequidad en cuanto a la universalización geográfica de los servicios de salud y las largas listas de espera que están provocando la deslealtad del sistema, ¿no? Es por eso que la población costarricense prefiere el sector privado, ¿no? De hecho, el 50% de la población opina que podría dejar de cotizar, de unirse a los servicios privados, en una situación que aumentaría el problema de la sostenibilidad de este, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo. Eso sería todo, doctor. Bien, doctor Waldir, le voy a hacer algunas preguntas. Quisiera saber, tú sabes que el sistema de salud de Costa Rica está dividido en dos sectores, ¿no? Quisiera saber que me digas los dos sectores en los cuales componen los servicios de salud de Costa Rica y el sector público, por qué entidad está dominado, ¿no? Bueno, doctor, se refiere tal vez al sector social que presenta ese y el sector el público, ¿no?, que presenta el sistema de salud costarricense. ¿Qué sectores me dice, doctor Waldir?
Entonces, primero tenemos que indicar, ¿no?, que la importancia del sistema de salud de Costa Rica va a ser que está dividido por dos sectores, ¿no?, uno público y uno privado. Y, sí, doctor, eso le decía. bueno, y el sector público está representado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, no sé si el grupo tiene el esquema, ¿no?, que se encuentra en la página 2 del artículo que les he mandado para que más o menos se puedan orientar ahí para la explicación a sus compañeros, ¿no? Doctor Walid, no sé si tienen el esquema que está en la página 2, ¿no? En diapositiva, digo, ¿no? Este es, doctor, el sector público y privado, la CSS. La CSS, ¿no? Pero ahí también está recortado, ¿no?, este mapa conceptual, porque el que está dentro del artículo, ahí se mencionan, ¿no?, las fuentes, ¿no?, las contribuciones de los afiliados, las contribuciones patronales que tienen, las contribuciones del Estado, y también se menciona en el esquema las entidades que son importantes para el Sistema Nacional de Costa Rica. En sí, yo quiero que exponga ese mapa conceptual, ¿no? No tanto, como les dije, ¿no?, las condiciones de salud y los recursos y las innovaciones. ¿Por qué? Porque esas están desactualizadas, no son del año 2010, tú mismo lo has dicho, pero lo que no va a variar va a ser la organización del sistema de salud con las instituciones. Entonces, para el examen que ya vamos a programarlo para la próxima semana, vamos a hablar hoy ya también de eso, ustedes no van a leer todos los artículos, ¿no? Porque cada artículo tiene siquiera unas 15 páginas. Lo que yo quiero que sepan de cada sistema de salud es la organización del sistema. Es decir, quiero que puedan describir qué instituciones son las importantes en cada país y cuál es lo característico de cada país, ¿no? Por ejemplo, lo característico del sistema de salud de Costa Rica es que ellos invierten un PBI superior al que indica la OMS, ¿no? Como hemos mencionado en la anterior clase, la OMS indica que mínimamente se tiene que dirigir al PBI del 6%, pero ellos destinan el 8.2%, ¿no? Incluso ahora con datos actualizados debe ser más, debido a la pandemia del COVID, ¿no? Y también mencionar que Costa Rica es uno de los países de habla hispana que tiene un mejor sistema sanitario a nivel mundial, ¿no? Y es uno de los sistemas en Latinoamérica que todos buscan llegar a su organización porque viene a ser un sistema bien eficiente. Además que dentro del artículo se menciona que la población prefiere atenderse en sistemas, en los servicios públicos que en los privados, ¿no? Y los privados simplemente son alguna opción secundaria a la preferencia de la población, ¿no? Entonces, también lo característico del sistema de salud de Costa Rica viene a ser que ellos no tienen un subsistema de fuerzas armadas, ¿no? Entonces, eso es lo resaltante. Entonces, para el examen, a mí me importa que sepan las organizaciones, cómo se organizan las características principales de los sistemas de servicios de salud y las instituciones que son representativas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina eran las obras sociales, las organizaciones representativas de ese sistema de salud. Entonces, a mí me importa que asocien el concepto de obras sociales al sistema nacional de Argentina, ¿no? Entonces, las preguntas van a ser precisas, van a ser concisas. Yo no les voy a preguntar cuánta población tiene, ¿no?, Costa Rica, cuáles son sus indicadores básicos. A mí me importa, por ejemplo, los valores de PBI que destina cada sistema de salud de cada país. Por ejemplo, también hemos visto ya el de Perú, ¿no?, que no supera lo que la OMS indica, ¿no? A mí tampoco me importan bueno, no son importantes, ¿no?, para la unidad, que ustedes sepan, digamos, cuántos médicos, cuántos odontólogos, cuántas enfermeras existen en Costa Rica, ¿no? ¿Por qué? Porque ese número varía. A mí me importa que aprendan lo que es la organización y las características principales del Sistema Nacional de Costa Rica, ¿no? Acá también es una de las instituciones
bueno, uno de los fondos que es importante acá en Costa Rica viene a ser el FODESAF, ¿no? Que viene a ser el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares. Entonces, estas instituciones están caracterizadas en el esquema que viene el artículo. Cuando ustedes van a pasar cuando ustedes van a pasar las diapositivas de su posición, tiene que estar la estructura del sistema de salud para que sus compañeros puedan llegar para el, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente grupo. El grupo 5, por favor. Gracias, Waldir. Chile es el grupo 4. Buenas noches. Buenas noches. El grupo 5 es el Sistema Nacional de Colombia. Ya, doctor, voy a exponer. Es una exposición corta, en menos de 10 minutos. Nos vamos a centrar en el gráfico. Este es el Sistema de Colombia, ¿verdad? Sí, doctor, grupo 5. Ya. Ya, está bien. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es el contexto. Este estudio fue realizado en 2010, así que para el 2010 se estima que había un estimado de 45 millones de colombianos, el 50.6% eran mujeres y el 49.4% de pobladores eran varones. La tasa de hijos por mujer eran de aproximadamente 2.4 mujeres del 2000 2.4 hijos por cada mujer en un estimado del 2000 al 2005 entre esos años, y la esperanza de vida era de 74. Ay, qué doctor, estoy teniendo problemas con... Ahí está. Entonces la estructura de el sistema de salud de Colombia está compuesto por un amplio sector de seguridad financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado. Su eje central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el SGSS. La afiliación a este sistema es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud, o las EPS, como se llaman. Estas pueden ser públicas o privadas, y estas van a recibir lo que son las cotizaciones a través de las instituciones prestadoras de servicios, o las IPS. Estas van a ofrecer lo que es conocido como el POS, que es el Plan Obligatorio de Salud. El sector exclusivamente privado va a ser utilizado por la clase alta y un sector de la población de ingresos medios. ¿Quiénes van a estar beneficiados? Pues según la Constitución de 1991, de que se estableció el derecho de que todos los colombianos tienen derecho a la atención de salud como un servicio público, cuya prestación se va a realizar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con la participación de agentes públicos y privados. El financiamiento que se va a financiar se van a financiar o quienes se van a beneficiar, los trabajadores asalariados e independientes afiliados a lo que son las entidades de servicios con contribuciones del gobierno.
y también las contribuciones de los empleadores se van a reunir en lo que es el FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía. ¿A cuánto va a ascender el gasto en salud? El gasto público directo del gasto público va a ser del gasto público directo, el gasto social el gasto privado en salud va a ascender a un 317 millones de dólares. ¿Cómo se van a distribuir? Gracias a las entidades prestadoras de servicio que los trabajadores elijan libremente, estas se van a afiliar y registrar a los usuarios, entre otros. Explicando lo que es el gráfico, es que el sistema de salud va a estar compuesto por el sector de seguridad integral social y de sector privado. El eje central va a ser el SGSSS con los dos regímenes que posee, lo que es el régimen contributivo o el RC y el régimen subsidiario. El RC va a afiliar a todos los trabajadores asalariados y pensionados y también a los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores al salario mínimo que establece la ley. El régimen subsidiario va a afiliar a todas las personas sin capacidad de pago. En 2010 se dice que las coberturas fueron de 39.7 y 51.4% de la población total, respectivamente. Los regímenes especiales, los RE, van a afiliar a todos los trabajadores de las fuerzas militares, Policía Nacional o la Empresa Colombiana de Petróleos, el Magisterio y las universidades públicas. El RC también va a operar con base a una cotización de los afiliados y el RS o el régimen subsidiario, como ya le habíamos dicho, va a operar en base a un subsidio cruzado del RC más otros fondos fiscales procedentes de los impuestos generales. La afiliación al SGSS es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud, el EPS, como ya les habíamos dicho, que van a ofrecer lo que es el POS. Y estas EPS también van a entregar los fondos reunidos de las cotizaciones al Fondo de Solidaridad y Garantía, el FOSIGA, el cual va a devolver a las entidades prestadoras de salud el monto de la unidad de pago per cápita ajustado por riesgo de acuerdo con el número de afiliados que tengan. También este pago per cápita en lo que es el régimen subsidiario es análogo y se denomina UPCS, que es la unidad de pago por cápita. Los proveedores también de atención son las instituciones prestadoras de servicios, las IPS que ya les había dicho, que pueden estar o no integradas a las entidades prestadoras de servicio, pero son contratadas por estas. El sector privado es utilizado preponderantemente por la clase alta, que va a contratar seguros privados o van a acudir a la consulta privada. Entonces, respecto a la rectoría, ¿quién va a poner orden en el sector salud y cómo se va a regular la atención? Es gracias a lo que es el MPS, que va a determinar la política del sistema de protección social en general y del sector salud en particular. ¿Quién va a vigilar las actividades que impactan la salud? El Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Se van a encargar de lo que es la vigilancia, regulación, inspección y el control de alimentos, medicamentos e insumos para la salud. ¿Quién va a evaluar el sistema público? Va a corresponder al MPS formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las entidades prestadoras de salud, las instituciones prestadoras de salud, del Servicio General de Salud. Y también de las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. Voz de los usuarios, cómo participan los ciudadanos en la gestión y evaluación del sistema. Pues esto, según la ley, los usuarios del servicio de salud van a tener derecho de formar asociaciones de usuarios que les representen ante las entidades y a las instituciones prestadoras de salud, y el gobierno va a reconocer también su obligación de fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los derechos y la participación comunitaria de los afiliados. Innovación. ¿Qué innovaciones recientes se han implantado? Pues la participación público-privada, se obliga a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
También la existencia del plan de beneficios como plan obligatorio de salud y que la nueva estructura adaptada en Colombia cubre toda la población en un mismo esquema sin ninguna discriminación por estatus social. Eso es todo. Bien, doctora Xiomara, ahora sí nos han hablado un poco más de la organización. Quisiera saber, en la parte del sector privado, se refieren a los pagos de bolsillo, ¿no? ¿Usted a qué cree a qué se refieren los pagos de bolsillo? Mm, se refiere a qué tanto o cómo es que están dispuestos a pagar los usuarios, doctor, el sueldo. A ver, regresa al esquema donde está en la organización, ¿no? Se refiere a los aportes, doctor. Aquí está. Eso estoy en la parte de esquema. Aquí está. Ajá, debajo del recuadro de privado dice pagos de bolsillo, ¿no? Sí, doctor. Había leído un poco también de sistemas de salud. Pagos de bolsillo es cuando eh, el usuario paga todo lo que el usuario presta de su bolsillo para el tratamiento, para la atención, entre otras cosas, de su bolsillo mismo sin depender de lo que es la entidad prestadora. Son Claro, desembolsos directamente del paciente. exacto, son los desembolsos que realizan los pacientes directamente, ¿no? A las entidades prestadoras de salud cuando son privadas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el sistema nacional peruano, se critica bastante, ¿no? Que a pesar de que una persona está asegurada, digamos, en el seguro social que es de salud, realiza pagos de bolsillo. ¿Por qué? Porque prefiere atenderse en consultorios privados. ¿Por qué? Porque la atención es más rápida. Sabemos que si nosotros pedimos consultas en salud, hay un periodo de tiempo que se demoran en realizar, ¿no? la consulta. Entonces, lo que las personas hacen es realizar pagos de bolsillo directamente, ¿no? A los consultorios privados, y prefieren este tipo de servicios. Importante es también dentro del sistema nacional, del sistema sanitario colombiano, es importante saber que se está volviendo un sistema nacional sólido, y que también ya está pasando la barrera que indica la OMS, ¿no? Que es del 6%. Ellos ya están gastando más del 7% en su sistema sanitario. Es importante también, ¿no?, mencionar acá dentro de la estructura de la organización viene a ser el Fondo de Solidaridad y Garantía, ¿no?, que es el considerado el FOSIGA, que es una institución característica de Colombia. Entonces, en este fondo, para contribuir, ¿no?, como se puede evidenciar acá en el dibujo, para este fondo se contribuyen a través de impuestos generales, de contribuciones patronales y de fondos de petróleo y soja, ¿no? Y además también es característico de este sistema los regímenes especiales que tiene este sistema de salud, ya que acá, además de ser incluidas las fuerzas militares, las policiales, también se incluyen al magisterio, ¿no?, de las universidades, a los docentes de las universidades, ¿no? Entonces, eso es lo característico también de este sistema sanitario, ¿no? Y también no confundirnos, ¿no?, las EPS que menciona el sistema sanitario colombiano con las EPS que se menciona en el sistema nacional peruano, ¿no? En el sistema nacional peruano son las entidades prestadoras de salud, que corresponden a la seguridad social, ¿no? Y en caso de Colombia, pertenecen a la seguridad social, pero son las entidades promotoras de salud. Entonces, eso es lo característico de este sistema, ¿no? Y también recordando, ¿no?, el grupo 8 que expuso, que la mayoría de sistemas nacionales sanitarios de Latinoamérica son fragmentados, ¿no? También tenemos que saber por qué son fragmentados, por qué se dividen, porque limitan el acceso, ¿no? No todas las personas pueden acceder a las mismas instituciones. Es una característica eso de los sistemas fragmentados. Entonces también el describir de forma adecuada por qué y cómo son fragmentados es importante también, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente grupo, que va a ser el grupo número 4, ¿no? El grupo número 4, por favor. Gracias, doctora Xiomara.
noches, doctor. Continuando con la exposición, vamos a tratar el sistema de salud de Chile. Siguiente, por favor. Bueno, dando un contexto, vamos a tener como premisa que Chile cuenta con una población de 17 millones de habitantes, de los cuales el 50.5% son mujeres y el 49.5% son hombres. Más que todo, el 86.5% radica lo que vendría a ser en zona urbana y el 40% en la capital, que vendría a ser de Santiago de Chile. Se estima que las personas menores de 15 años representan alrededor del 25% de la población, mientras que los mayores de 60 años representan el 11%. Dentro de lo que vendría a ser las condiciones de salud, tenemos que Chile para el 2007 ha mostrado que ha mejorado en lo que vendría a ser el nivel de salud en América Latina. Y esto se evidencia por factores como podemos ver que la tasa de mortalidad infantil bajó de un 82% a un 7.9%. Y de igual manera, otro marcador que tenemos es la razón de mortalidad materna, el cual está del 9.8% a lo que vendría a ser un 9.85% por 100.000 nacidos vivos, que esto ha ido disminuyendo. Y bueno, la esperanza de vida se ha visto que ha incrementado de lo que vendría a ser de 63.5 años a 77.8 años. Se estima que bueno, la causa de mortalidad en mujeres en Chile se establece más que todo por accidentes cerebrovasculares, seguida de otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, depresión, enfermedad renal crónica. Y en los hombres es más importante, bueno, se ha visto que se evidencian en estos casos problemas cardíacos y como segunda causa vendría a ser las enfermedades cardiovasculares. Dentro de la estructura y cobertura, ¿puedes pasar el siguiente, por favor? Ya, retrocede, perdón. ¿Podrías retroceder? Bueno, dentro de lo que vendría a ser la estructura y cobertura, es importante señalar que el sistema de Chile se va a dividir dentro de su sistema de salud. Vamos a tener lo que vendría a ser el sector público como el sector privado. Dentro del sector público tenemos lo que va a ser representado por el 80% de la población, y dentro de esto el sector privado también va a tener un 17.5%. Dentro de los entes dentro de lo que vendría a ser el sistema público, vamos a tener entes fiscalizadores. Dentro de esto tenemos que el FONASA va a ser el ente fiscalizador del sector público, y esto se va a dar mediante lo que vendría a ser los sistemas nacional de salud de lo que vendría a ser de Chile, con sus 29 servicios regionales y el sistema municipal de atención. Y bueno, dentro de esto es importante resaltar que dentro de lo que vendría a ser los sistemas municipal de atención se van a encargar más que todo de lo que vendría a ser la atención primaria, mientras que los 29 servicios de salud regionales van a tratar más que todo lo que vendría a ser el nivel hospitalario y ambulatorio. Dentro de lo que vendría a ser un momento. También vamos a tener que, aparte de lo que vendría a ser el sector público que está administrado por FONASA, vamos a tener otras agencias públicas que van a representar el 3%, que vendrían a ser el Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas. Y dentro de lo que vendría a ser el sector privado tenemos el que vendría a ser el ISAPRE. El ISAPRE son instituciones de salud previsional, que más que todo van a tener lo que vendría a ser la misma función de lo que vendría a ser las aseguradoras. Estas representan el 17.5%. Se tiene a cabo, bueno, un punto importante es que el ISAPRE va a tener sus propias instalaciones privadas para que pueda proveer lo que vendría a ser el sistema de salud, pero también va a tener convenios con lo que vendría a ser el sistema público para realizar lo que vendría a ser su atención. De igual manera vamos a tener que en el sector privado va a haber una pequeña parte que prefiere pagar, que vendría a ser el pago de bolsillo, y acá se considera aquellas personas que se podría decir con mayores ingresos. Siguiente, por favor. Doctor, ¿se escucha? Sí,
sí se escucha. Doctor, me voy a enfocar más que todo acá en el cuadro para poder tener mejor comprensión. Como les venía diciendo, el sector público, el sistema de salud de Chile se va a dividir en el sector público, el sector privado y fuerzas armadas. El público va a estar conformado por el 70%, 70-80%, mientras que el sector privado va a estar conformado por lo que vendría a ser el 17.5% y las fuerzas armadas el 3%. Se considera que las fuerzas armadas pertenecen a lo que vendría a ser otra agencia pública. Ya, dentro de lo que vendría a ser los fondos, se tiene que el sector público está conformado por los impuestos generales de la población chilena y las contribuciones obligatorias y los copagos. De igual manera va a ser considerado por los impuestos municipales. Como a un inicio, como mencioné, el sector público va a estar conformado por lo que vendría a ser el Sistema Nacional de Servicios de Salud y lo que vendría con sus 29 servicios de salud regional y tanto el sistema municipal. De acá se reciben fondos. Ahora, lo que vendría a ser en compradores, FONASA se encuentra como el sistema o ente administrador de todos estos fondos, el que recolecta el ingreso de lo que vendría a ser por parte del público, bueno, por la población chilena, perdón. Ahora, respecto a los proveedores, vamos a tener que las municipalidades van a manejar sus instalaciones municipales y recalcar que acá en las municipalidades lo que se hace es la atención primaria y lo que vendría a ser en el SNS, más que todo es el trabajo ambulatorio hospitalario. Y bueno, los usuarios van a ser beneficiarios del FONASA y en este tipo de beneficios tenemos aquellos, dos tipos de beneficiarios, la atención institucional y la de libre elección. Se entiende que atención institucional va a haber el paciente, no va a poder elegir al proveedor de salud, pero va a pagar un 10 a 20% del precio que va a fijar FONASA. Mientras que en el de libre elección, el proveedor bueno, el que recibe la atención salud del paciente va a poder elegir lo que vendría a ser el doctor, pero tiene que pagar un costo adicional que vendría a ser el establecido por FONASA y por lo que, bueno, el proveedor de salud va a poner como gasto y puede ser del sector privado. Bueno, ahora pasando a lo que vendría a ser el sector privado, tenemos que acá las contribuciones van a ser obligatorias y adicionales. También vamos a tener los copagos y las empresas. Pueden acá estar adjudicadas algunas empresas que van a sus trabajadores, van a poder hacer pagos. Acá tenemos las mutuales. Las mutuales van a ser aquellas empresas que se van a hacer cargo de los trabajadores y van a dar atención a aquellos trabajadores que tienen enfermedades que se dan dentro del ámbito profesional o han tenido accidentes dentro de lo que vendría a ser la empresa. Y tenemos los pagos de bolsillo, que más que todo esto se va a dar por personas que tienen altos ingresos y pueden pagar acceso a médicos privados. Así como en el sector público tenemos el FONASA que administra todo lo que vendría a ser la parte de cobros, tenemos en el privado el ISAPRE, como ya se mencionó. Estos van a tener proveedores privados que van a tener sus propias instalaciones, pero también pueden hacer uso de instalaciones públicas. Esto va a depender del convenio que tenga lo que vendría a ser el servicio privado. Tenemos acá los afiliados y como mencioné la clase alta. Ahora, dentro de lo que vendría a ser Fuerzas Armadas, que también pertenece a lo que vendría al sector público, sus fondos son por impuestos generales, los compradores o los que reciben este beneficio son los integrantes de Fuerzas Armadas y sus familiares. Y esto es un punto muy importante comparar que en los mutuales, como sabemos, estos se encargan de accidentes profesionales, pero solo se va a encargar de la persona, el empleador, más no de sus familiares, a diferencia de Fuerzas Armadas. Acá los proveedores son propios de lo que vendría a ser Fuerzas Armadas y tienen lo que vendría a ser instrumentos, el local es propio de las Fuerzas Armadas. Acá no comparten ni con el sector público propiamente y el sector privado. Y bueno, acá están los empleadores de las Fuerzas Armadas, doctor. Está bien, doctora Sharon. Entonces, de acuerdo como ya me describió el sistema nacional chileno, quisiera saber cómo calificaría de acuerdo al modelo, ¿no? que hemos visto de los sistemas de salud. ¿Cuál sería el modelo que usted le designaría, ¿no?, al modelo chileno? Segmentado, doctor. ¿Por qué
sería segmentado, doctora Sharon? Porque más que todo su sistema de salud lo divide en público, privado, bueno, de acuerdo a los ingresos de la población, porque en público de igual manera, aparte de tener lo que vendría a ser atención a los pacientes, también los categoriza, como mencioné, por ejemplo, hay una atención institucional y hay una libre elección, el privado también es otra elección y bueno, las Fuerzas Armadas también es otra. Está bien, doctora. Entonces, es por eso, ¿no?, que se domina un modelo segmentado, ¿no? Porque hay una distinción entre el acceso entre las personas que son de bajos recursos y las personas que tienen capacidad de pago, ¿no? Es importante también mencionar que el sistema nacional chileno también ha superado ya en asignaciones de PBI a lo que indica la OMS, ¿no? Es más del 6%. Entonces el Perú todavía no sobrepasa esta cifra de PBI. 6.2%, doctor, para el año 2007. Claro, sí, pero ahora ya para esos años, como ya hemos pasado la pandemia y todo eso, obviamente que ha incrementado, ¿no?, el PBI en Chile. Recordemos que esos artículos, si bien son del 2010, nosotros nos basamos más en su organización, ¿no? El PBI siempre varía cada año para cada sector, de esa economía, de salud. Entonces, pero lo importante es de que sí supera lo que indica la OMS, ¿no? Entonces, está bien, doctora Sharon, con eso estamos terminando las exposiciones, ¿no? Está el doctor Enrique Aucapure. Sí, doctor, presente. Buenas noches. Doctor, buenas noches. La anterior semana usted no vino, ¿no? Entonces está con otra exposición pendiente. Entonces al final se queda para ver cómo vamos a arreglar esto, ¿no? Doctor, ¿me escuchó? Sí, doctor. Ya, doctor Enrique, ya. Entonces vamos a pasar entonces a la clase de hoy. Primero vamos a tomar lista para ver quiénes están. ¿Dónde están? A ver, vamos a llamar a asistencia, ¿ya? Como la otra vez hemos empezado de arriba, ahora vamos a empezar de abajo. A ver, el doctor Miguel Segarra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. La doctora Grady Yucra. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Virto. Doctor, al parecer mi compañero dispensó, bueno, va a dispensar el curso. ¿Que lo va a dejar? Sí, sí, doctor. Ya, entonces vamos a... La doctora Noelia Villafuerte. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. El doctor Midwartica. El doctor Midwartica. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. El doctor Alonso Terán. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Sharon es la que expuso, ¿no? ¿La doctora Sharon está? Presente, doctor. La doctora Flor Quispe. Presente, doctor Flor Quispe. La doctora Andrea Quispe. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Luz Quecho. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Xiomara Paz. Presente, doctor, buenas noches. Doctor Jonathan Pancorbo. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Rodrigo Orozco. Presente, doctor, buenas Doctor, noches. disculpe, no podía activar mi micro, doctor, soy Amado. No, todavía no te hemos llamado. Disculpe. La doctora Mariet Núñez. Presente, doctor. La doctora Olinda Nina. Presente, doctor. El doctor Abel Molero. Presente, doctor, buenas noches.
La doctora Estefan Mesa. La doctora Estefan Mesa. Doctor le ha sacado el mis, ahorita va a entrar. El doctor Joaquín Mercado. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Lee Martínez. Presente, doctor, muy buenas noches. El doctor John Manja. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Annalí Justiniani. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Yamit Hualpa. La doctora Yamit Presente, doctor. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Wendy Guisado. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Yamil Guevara. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Gonzalo González. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Catherine del Pozo. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Claudia Cuba. La doctora Claudia Cuba. Milagros Cruz. La doctora Milagros Cruz. Presente, doctor, buenas noches. Milagros, ¿verdad? Sí, doctor Milagros Cruz. El doctor Kenji Córdoba. Córdoba, presente, doctor, buenas noches. La doctora Coraima Choquehuayta. Doctor, buenas noches. La doctora Carla Serna. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Junior Centeno. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Carol Carvajal. La doctora Carol. Doctor, presente, buenas noches. La doctora Xiomara Camacho. Está, ¿no? Buenas noches. La doctora Mónica Caguantico. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Diego Bolívar. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Juan Carlos Vaca. Doctor, presente, buenas noches. La doctora Lorena Vaca. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Enrique Aucapure Valdés. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Diana Ascue. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Yasmín Arroyo. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Mabel Araujo. Presente, doctor, buenas noches. La doctora Gabriela Paza. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Mauricio Paricio. Presente, doctor, buenas noches. El doctor Waldir Amau. Presente, doctor, buenas noches. La Eunice Álvarez. La doctora Carmen Aguayo. Presente, doctor, buenas noches. La doctora y el doctor Yandel Aido. Maricel. Presente, doctor, buenas noches. Ya, entonces estaría faltando la doctora Claudia, ¿no? La doctora Claudia y la doctora Estefan Mesa. Presente, doctor Estefan Mesa. Doctora Estefan Mesa. Gracias, doctor. Bueno, chicos, doctores, vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿no? Hoy día vamos a hablar de los modelos de salud. Bueno, doctores, hoy día en la clase vamos a tocar lo que es los modelos de salud y la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer una revisión rápida de los modelos de salud y enfermedad. En ese tema me importa que sepan la clasificación de los modelos, a qué se refiere cada modelo y los determinantes sociales a qué se refieren, ¿no? Y también su clasificación. Eso es lo importante. Entonces vamos a empezar a hablar de los modelos de salud y enfermedad. Bueno, primero para hablar de los modelos de salud y enfermedad tenemos que hablar del proceso de salud y enfermedad. Entonces tenemos que indicarnos que el concepto de salud y enfermedad no pueden estar aislados, ¿no? Siempre tienen que estar ligados. Además que la relación que tienen estos dos conceptos va a ser bastante compleja. Inclusive algunos autores los tienden a describir como
un continuo de diferentes niveles de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el autor Terris en 1975. Tenemos que indicar que los diversos modelos que vamos a mencionar en esta clase han sido planteados en diferentes épocas y en cada época han tenido un nivel científico y tecnológico diferente, ¿no? Entonces es por eso que van a variar. Es importante también mencionar que estos modelos son dinámicos y tienen como objetivo lograr el abordaje y restablecer la salud de la población. Entonces, acá vamos a repasar un poco los modelos que existen. Tenemos que ser un poco breves y concisos para ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, el concepto mágico religioso es el que indica que el origen del proceso salud-enfermedad y la enfermedad resulta de las fuerzas o espíritus, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que catalogan, ¿no?, a la enfermedad como si fuera un castigo divino, y para que una persona pueda sanarse indican que debe estar sujeto a ritos, ¿no? Por ejemplo, este modelo ha sido planteado en sociedades primitivas y todavía se mantiene en la actualidad, y sus representantes vienen a ser los curanderos, los chamanes, ¿no? Entonces luego vamos a pasar a lo que es el modelo sanitarista. Acá nos indica que la salud y la enfermedad es consecuencia de las condiciones insalubres que rodean al hombre. Entonces, como acá se menciona que las condiciones insalubres son las determinantes más importantes, en esta época ya se toma mayor importancia al manejo de las condiciones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, acá se empiezan a construir drenajes, la disposición de las excretas, etc. Entonces, en esta época, por ejemplo, está relacionada a lo que cuando era la revolución industrial en Europa, ¿no? Entonces, luego se conoce también lo que es el modelo unicausal. Este modelo unicausal, como se menciona, como indica su título, indican que la enfermedad es causante por un agente biológico causal y también está influida por la respuesta del individuo. Tenemos que tener en cuenta también que este modelo explica parcialmente el proceso de salud y enfermedad, ¿no? Porque solo vincula un agente causal y obvia a los demás factores que pueden envolver la enfermedad. Este modelo fue planteado en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Y sus principales representantes fueron Pasteur y Koch, que también los hemos mencionado, que han tenido un papel protagónico en la historia de la salud pública, ¿no?, en la primera clase. Luego tenemos que mencionar el modelo multicausal, ¿no? Tenemos que indicar, ¿no?, como hemos indicado en la primera diapositiva, los modelos son dinámicos y van cambiando de acuerdo a la época. Anterior a este modelo era el unicausal y luego viene el multicausal, ¿no? Y acá ya se empiezan a considerar otros factores, ¿no?, que van a intervenir en el origen de la enfermedad. Por ejemplo, acá están los factores de la gente, del huésped y del ambiente, ¿no? Este modelo fue planteado en la segunda mitad del siglo XX y sus principales representantes fueron Libel y Clark, que, como también hemos visto, ¿no?, en la primera clase, son los responsables de describir la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a algunos modelos que se establecen, ¿no?, en cuanto al proceso de salud y enfermedad. Esta es una forma de clasificar a los modelos. Y vamos a ver posteriormente que hay otras formas para clasificarlos. Por ejemplo, cuando a través del Dr. Susser se establecen los paradigmas en salud pública, ¿no? Él ya también realiza la clasificación de acuerdo a las eras sanitarias que hemos tenido a lo largo de la salud pública. Por ejemplo, acá está primero la era de las estadísticas sanitarias en el siglo XIX, en el cual se establece el paradigma del miasma, ¿no? Acá tenemos que relacionar el concepto de miasma al envenenamiento del aire, de la tierra y del agua, y también a lo que se realizó, ¿no?, en esta época para contrarrestar esta paradigma del miasma. Entonces, para contrarrestarla se realizaron políticas preventivas como la construcción de drenajes, el tratamiento de aguas residuales, y esto contribuyó, ¿no?, a que se reduzcan las enfermedades. Es importante también, ¿no?, que este paradigma del miasma está relacionado también al modelo sanitarista, ¿no?, que hemos descrito anteriormente.
Entonces, luego vamos a pasar a la era de las enfermedades infecciosas, ¿no? Que es en la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX y principios del siglo XX, en las cuales se establece la teoría del germen, ¿no? En el cual está mencionado como un agente específico relacionado a una enfermedad específica, ¿no? Este paradigma está relacionado al modelo que es el unicausal, ¿no? Que hemos mencionado en la anterior diapositiva. Y también para su enfoque preventivo, acá se realizó avances tecnológicos como las vacunas y antibióticos, ¿no? Recordemos que en el modelo unicausal estaban, los personajes que estaban más vinculados eran Pasteur, ¿no? Pasteur y Koch. De igual manera, acá se encuentran, ¿no? en esta era, ¿no? En el paradigma de la teoría del germen. Y luego se pasa a la era de las enfermedades crónicas, ¿no? Y acá lo relacionan con una metáfora de la caja negra, ¿no? En la cual se establece una exposición relacionada al evento sin necesariamente ser un agente patógeno. Tenemos que tener en cuenta que en esta era de las enfermedades crónicas ya se resalta la importancia de los estilos de vida y de los comportamientos individuales de las personas, ¿no? Es importante también mencionar que luego de esta era viene la era de que es considerada la ecoepidemiología. En esta era, que abarca desde los años 90 aproximadamente, se establece, ¿no? La metáfora de la caja china, ¿no? Cada era tiene una metáfora o un paradigma. Entonces, la de esta era se denomina la de caja china. ¿Por qué? Porque acá ya se establecen factores múltiples que ya abarcan ya hasta el nivel celular, individual y poblacional, ¿no? Entonces, es importante también que acá ya se empiezan a establecer técnicas de niveles de intervención, ¿no? E incluso acá se pueden considerar, por ejemplo, las medidas establecidas para la prevención del SIDA, ¿no? Y estas medidas de prevención son tanto individuales como poblacionales, ¿no? Entonces, es importante saber la cantidad de eras, las eras, ¿no? La sanitarista, la infecciosa, la de enfermedades crónicas y la de la ecoepidemiología. Recordemos que ahora se han establecido modelos actuales, tantos como la OMS y también por la LONDE, ¿no? Entonces eso también lo vamos a ver posteriormente. Pero antes vamos a realizar una comparación de los modelos, ¿no? Que también los ha clasificado el doctor Susser, en los cuales vamos a hacer breves, ¿no? Al momento de describirlos. Tenemos que saber acá el modelo biomédico, ¿no? Del modelo biomédico tenemos que resaltar que toma más en cuenta a la enfermedad. Esta busca la identificación del agente causal. Su principal limitación es que es monocausal, se relaciona mucho con el modelo unicausal y sus principales representantes es Pasteur y Koch, ¿no? Y acá es importante, ¿no? Resaltar que el modelo biomédico, su finalidad es curar la enfermedad, ¿no? Y la prevención de la enfermedad queda a segundo plano. Entonces, este modelo biomédico ya se ha dejado, ¿no? Ya ha perdido, como hemos mencionado al inicio, los modelos varían y son dinámicos de acuerdo a los avances tecnológicos que vamos a tener. Entonces, este modelo biomédico ya ha quedado en la historia y ahora se establecen nuevos modelos. También tenemos que acá describir al modelo epidemiológico clásico, ¿no? Que también, similar al modelo biomédico, se centra más en la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta aquí que las variables que considera el modelo epidemiológico viene a ser el riesgo individual, el riesgo grupal y la red de causalidad. Tenemos que, dentro de sus limitaciones, hay la falta de énfasis de los factores sociales, ¿no? Si bien ya el modelo epidemiológico clásico empieza a considerar algunas determinantes de salud, todavía no le da el énfasis requerido a los factores sociales, ¿no? Acá tenemos a sus principales representantes que vienen a ser Macon y Puck, ¿no? Luego se encuentra el modelo higienista y preventivo, ¿no? Recordemos que el modelo higienista y preventivo tiene algunas características del modelo sanitarista, ¿no? Entonces, además, este modelo higienista y preventivo se va a diferenciar del biomédico y del epidemiológico clásico que hemos descrito antes, debido a que su eje central va a ser la salud, ya no la enfermedad.
Y acá ya las variables que va a considerar va a ser el huésped, el agente y el ambiente. Ya no es unicausal como era el modelo biomédico, ¿no? Entonces acá también ya se empiezan a considerar los factores comunitarios y su principal limitación es que realiza énfasis más a los aspectos biológicos, ¿no? Acá el principal representante viene a ser Lieber y Clark, que ellos son importantes porque realizan una descripción de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ellos establecen lo que es el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y los niveles de prevención que ya vamos a hablar en posteriores unidades, ¿no? Luego se encuentra el modelo sociomédico, en el cual ya, a diferencia de los modelos antes descritos, ya empieza a hablar de un proceso de salud y enfermedad. Ya no solo habla de la salud o de la enfermedad de forma aislada, ¿no? Sino ya los considera un proceso. Acá también las variables ya se empiezan a expandir, ya se empiezan a establecer las determinantes estructurales, las determinantes proximales y las determinantes básicas, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que dentro de sus limitaciones, esta no pondera valor específico a cada determinante, no indica cuál es más importante que otra, y sus principales representantes vienen a ser French y Lewis, ¿no? Entonces eso es para hacer un poco de la comparación de los modelos que hemos estado establecidos. Y ahora vamos a ver los modelos actuales, ¿no? Que ya han empezado a innovarse, ¿no? Primero vamos a hablar lo que es el modelo de Lalonde y de los campos de salud, ¿no? Este fue establecido por Marc Lalonde en Canadá. Él fue ministro de salud en Canadá y innovó con este modelo de campos de la salud para explicar el proceso de salud y enfermedad. Este modelo fue caracterizado porque fue basado en educación, ¿no? Y sus principales objetivos fueron que debería cambiarse el sistema sanitario, debería modificarse, y también dio más realce a lo que es la promoción de la salud, ¿no? Entonces, esa es una de las características de lo que indica Lalonde, ¿no? Entonces, además, en este modelo se reconoce lo que indica el modelo biomédico, ¿no? Recordemos que el modelo biomédico indicaba, se centraba más en la enfermedad y no en la prevención. En cambio, el modelo de Lalonde es más dirigido a la prevención. Además, el modelo también tiene una característica de que se tiene que ver más allá del sistema de atención tradicional, ¿no? Entonces, Lalonde establece campos de la salud, que los vamos a ver ya en un esquema en la siguiente diapositiva, en los cuales considera que el sistema sanitario tiene un menor porcentaje de importancia, ¿no? Entonces, a esto se refiere que debemos ver más allá de un sistema de atención tradicional. Además, dentro de este modelo, lo característico es que se va a buscar persuadir a las personas a adoptar los estilos de vida saludables, ¿no? Esto va a ser importante, eso es lo que caracteriza al modelo de Lalonde. Entonces, como hemos mencionado, ¿no? Acá vamos a mencionar los campos del modelo de Lalonde, los campos de la salud, que intervienen en el proceso de salud y enfermedad. Como podemos observar, son 4. Acá se menciona la biología humana, al medio ambiente, al sistema sanitario y a los estilos de vida, ¿no? Como hemos mencionado, Lalonde le da más importancia al campo de salud, que viene a ser el estilo de vida. Incluso le dan un porcentaje, ¿no? A este le da un 43%, del cual se debe realizar mayores cambios. Luego está seguido por la biología humana, un 27%, el medio ambiente un 19%, y al que le establece menor porcentaje de importancia viene a ser el sistema sanitario, ¿no? Esto es importante y lo va a diferenciar de los demás modelos, porque los modelos siguientes establecen que si bien se les debe dar importancia a los estilos de vida, no se debe descuidar tanto a los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, dentro del campo de salud de la biología humana, acá se encuentra la herencia genética, el proceso de madurez y envejecimiento. Dentro del campo de salud del medio ambiente se establece la parte social, los factores físicos, los factores psicológicos. Dentro del sistema sanitario se encuentran los programas de prevención, de recuperación y de rehabilitación.
Y dentro de los estilos de vida se encuentran los patrones de comportamiento, ¿no? Como los riesgos de ocio, los riesgos ocupacionales y los patrones de consumo, ¿no? Entonces, eso es lo característico del modelo de Lalonde. A mí me importa que sepan cuáles son y cuáles son los porcentajes en cuál le da más importancia, ¿no? Eso es lo característico del modelo de Lalonde, que le da más importancia a persuadir a las personas a que cambien de estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al modelo de Lalonde. Luego vamos a hablar del modelo multinivel de Dahlgren y de Whitehead. Entonces, este modelo se estableció en 1980 y como mencionamos, ¿no? Es uno de los modelos, a diferencia del de Lalonde, que le da más importancia a los factores sociales y económicos que influyen en la atención sanitaria. Entonces, recordemos que el modelo de Lalonde le daba más importancia a persuadir a las personas para que cambien de estilos de vida, ¿no? Entonces, se va a diferenciar del modelo multinivel porque el modelo multinivel le da mayor importancia a los factores sociales y a los factores económicos. Entonces, dentro del modelo, ¿no? Como hemos indicado, ellos aceptan la importancia de los estilos de vida, pero critican el exceso de esfuerzo, ¿no? Recordemos que este exceso de esfuerzo está señalado en el porcentaje de importancia que le da Lalonde, ¿no? A casi el 43%, a diferencia de las demás. Entonces, ellos indican, ¿no?, que se debe establecer un mayor énfasis en la influencia de la familia, de la comunidad y de la sociedad. Es decir, que le tienen que dar mayor importancia, mayor énfasis a los factores sociales, ¿no?, y a los factores económicos. Además, también tenemos que mencionar que este modelo establece que las inequidades son resultados de las interacciones de muchos factores, ¿no? Entonces, acá también nos menciona, ¿no?, que los factores sociales y económicos van a influir en las inequidades que van a tener las personas tanto al acceso de salud, ¿no?, como en la atención de salud. Este modelo también es denominado el modelo arcoíris, ¿no? Y una de las características también de este modelo es que busca mejorar el acceso de los servicios médicos, fortaleciendo a las comunidades desfavorecidas y creando intervenciones dirigidas a grupos específicos, ¿no? Lo que actualmente realizan las políticas de salud, ¿no? Las políticas de salud están dirigidas a la población, pero hay políticas de salud que están dirigidas especialmente a la población vulnerable, ¿no? Por ejemplo, la política social que es la pensión 65, ¿no?, está dirigida a grupos específicos, a mayores de 65 años que tengan extrema pobreza o que sean pobres, y a ellos están dirigidas estas políticas, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no?, el modelo multinivel o modelo también denominado arcoíris. Vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué le dicen arcoíris. Se diferencia de Lalonde. ¿Por qué? Porque le da mayor importancia a los factores sociales y a los factores económicos. En cambio, Lalonde le da más importancia a los estilos de vida. Acá podemos ver el gráfico de por qué le dicen el modelo multinivel o el modelo arcoíris. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, acá que la parte central está establecida por las personas que tienen características, ¿no?, de edad, sexo y factores hereditarios. Luego la segunda capa está establecida por los estilos de vida, ¿no?, los estilos de vida individual. Y la tercera capa está formada por las redes sociales y comunitarias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la cuarta capa está representada por las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Acá lo característico que va a estar en esta capa va a ser que acá se van a encontrar los servicios de atención de salud. Acá también se encuentran las condiciones primordiales de la persona, ¿no?, como por ejemplo un acceso adecuado a educación, un acceso adecuado a una vivienda, al empleo, a servicios sanitarios, ¿no? Y recordemos, ¿no?, que este modelo multinivel, como ya hemos mencionado, va a tener mayor énfasis, va a indicar que las características más influyentes son de los factores socioeconómicos, las condiciones generales, las condiciones culturales y las medioambientales, ¿no? Ellas son las que les dan más importancia, las que consideran más influyentes en el modelo de proceso de salud y enfermedad. Entonces, es por eso que se denomina el modelo multinivel o arcoíris. Entonces, vamos a pasar a describir el siguiente modelo. Bueno, ahora primero vamos a ver lo que son los determinantes de la salud, ¿no?, antes de establecer
el modelo de la OMS. Entonces, dentro de los determinantes de la salud, que tienen las siglas DSS, la OMS las indica que vienen a ser todas las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto de fuerzas más amplio y sistemas que influyen en las condiciones de vida, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede mencionar al sistema sanitario, a la vivienda, a las educaciones, a las políticas de salud, a las políticas sociales, a las políticas públicas en general, ¿no? Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas, como ya lo hemos mencionado, los programas de desarrollo y los sistemas políticos, ¿no? Es importante mencionar que los determinantes sociales de la salud van a variar de acuerdo a la población, ¿no? A la población en la cual a la población queremos describir, a la población que queremos describir. También es importante mencionar que es importante los determinantes de salud porque nos van a hacer diferenciar lo que son las desigualdades y las inequidades, ¿no? Cuando las condiciones son inevitables, se consideran desigualdades, ¿no? Pero cuando las condiciones o factores pueden ser evitables, se consideran inequidades, ¿no? Estos conceptos son importantes, tanto de desigualdad y de inequidad. Tenemos que mencionar también que como el modelo de la LON ha sido establecido en Canadá, también el modelo arcoíris que ya hemos visto en la anterior diapositiva, ahora hay un modelo que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sobre los determinantes sociales. Este fue establecido en el 2008 y lo importante acá es que los clasifica en determinantes estructurales y en determinantes intermediarios, ¿no? Acá dentro del esquema podemos ver que dentro de los estructurales, que también son los denominados causas de las causas, acá se encuentra la posición social de las personas, acá se encuentra su contexto socioeconómico, su gobernanza, todas las políticas públicas, ya sean de salud, sociales o culturales. Acá también se encuentran las normas y valores culturales y de la sociedad. También se encuentran acá, ¿no? De forma similar, como también lo mencionaba el modelo arcoíris, la educación, la ocupación, los ingresos, el sexo y la raza y etnicidad, ¿no? Esto es en cuanto a los determinantes estructurales. Tenemos que diferenciarlos de los determinantes intermediarios. ¿Por qué? Porque el principal representante de los determinantes intermediarios viene a ser el sistema de atención de la salud. Dentro de estos se encuentran los factores psicosociales, los factores conductuales, los factores biológicos de las personas, ¿no? También acá se encuentran las circunstancias materiales. Acá se refiere a las cuestiones de vivienda. Y es importante mencionar a la cohesión social. ¿Por qué? Porque la cohesión social va a servir de enlace tanto para los determinantes estructurales como para los determinantes intermediarios. Estos van a realizar una aproximación de tres maneras: comunitaria, de redes y de distribución de recursos. Entonces, acá un determinante que viene a ser intermediario, que va a ser entre los estructurales y los intermediarios, viene a ser la cohesión social. Entonces, esa parte de la cohesión social es importante, ¿no? Porque va a funcionar como enlace. Bueno, ¿por qué son importantes los determinantes sociales de la salud? Son importantes por cuatro principales motivos. ¿Por qué? Porque repercuten directamente en la salud, permiten predecir la inequidad sanitaria, estructuran los comportamientos relacionados con la salud y interactúan mutuamente en la generación de salud. Por eso es la importancia de conocer los determinantes sociales de la salud y también en cómo los establece la OMS, ¿no? Tanto en estructurales como intermediarios. Es importante saber también que la clasificación que hemos visto, tanto de determinantes estructurales como intermediarios, ha sido brindada por la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, en los cuales se realiza 3 recomendaciones, ¿no? Esa comisión realiza, después de haber analizado cómo dividirlos y cómo organizarlos, ella indica 3 recomendaciones principales, ¿no? Para combatir la desigualdad sanitaria. Primero es que se debe mejorar las condiciones diarias de vida, se debe luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y se debe medir y entender el problema y valorar el impacto de la acción, ¿no?
es importante estas tres recomendaciones, ¿no?, que han establecido la Comisión de la OMS. Además, también la Organización Panamericana de Salud, que viene a ser la representante de la OMS en Latinoamérica, en las Américas, esta indica que en el ámbito de la salud los países han mejorado debido a su desarrollo económico y social, ¿no? También es importante saber que la política influye mucho en las mejoras que se puede ver en el ámbito de salud. Por eso acá nos mencionan, ¿no?, los procesos democráticos que existen en los países de las Américas que han influido en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Es importante también mencionar, ¿no?, que realizar políticas y estrategias a grupos que sean específicos, ¿no?, lo que estamos hablando, ¿no?, que sean las políticas que sean dirigidas a grupos específicos que sean vulnerables. Esto para avanzar al acceso universal de la salud, ¿no? Y también es importante observar que hay una clara necesidad de seguir realizando esfuerzos para superar la exclusión, ¿no?, la inequidad y los obstáculos al acceso y a la utilización oportuna de los servicios integrales. Tenemos que recordar que el fin de los determinantes sociales es disminuir la inequidad para que todas las personas puedan tener un acceso a servicio de salud oportuna e integral, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que nos indica la Organización Panamericana de Salud. Y dentro de las conclusiones de este tema podemos indicar, ¿no?, como hemos mencionado, que la salud de una persona es el resultado de muchos factores, más allá de la presencia o la ausencia de enfermedades, ¿no? Mencionemos también que hemos dicho que la salud y la enfermedad no pueden estar aisladas, ¿no? Se tienen que hablar de forma conjunta, pero su definición es compleja. Luego, de los determinantes de salud son los componentes que de manera conjunta crean resultados en materia de salud. Estos surgen de los comportamientos individuales, del perfil genético y biológico único de una persona. Entonces, acá recordemos que los determinantes de la salud están clasificadas de acuerdo a los modelos que hemos establecido desde la OMS, desde el modelo arcoíris y el modelo de la OMS, ¿no? En ellos se resalta la importancia y cómo estos influyen en la salud de la población. Además, también tenemos que indicar que los determinantes de salud influyen en los diseños de políticas, ¿no?, los servicios de salud y los factores sociales. La salud pública se esfuerza en incorporar estos factores únicos a la investigación y programas de salud para abordar los problemas de una manera más holística, ¿no? Tenemos que mencionar, ¿no?, resaltar que las políticas que se tienen que establecer, ¿no?, como hemos mencionado, tienen que estar direccionados a grupos específicos que son vulnerables y que tienen determinantes sociales más graves que otros, ¿no? Esto para reducir lo que estamos denominando como inequidad. Entonces, esto es importante también tenerlo como conclusión, ¿no?, de esta clase. Entonces, esa es la última diapositiva. Con eso estaríamos terminando la parte de modelos de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, quisiera hablar con la doctora Xiomara. No sé en qué parte estarán de la práctica, doctora. No sé qué tema les ha tocado esta semana. Doctor, terminamos con los modelos de salud, el modelo Beveridge, Bismarck, comunitario, liberal y centralizado. Ya, quisiera saber si ya han tocado lo que es la ley de aseguramiento universal, el PEAS. Todavía no, doctor, está programado para la siguiente semana. Ya para la siguiente semana, entonces nos vamos a poner de acuerdo para la fecha del examen. No sé si ya hablaste con tus compañeros y tienen alguna fecha para realizarla. No sé si está bien el jueves 23, cosa que yo realizo una exposición de la unidad del tema que falta, de la ley de aseguramiento universal, del PEAS, y damos el examen para que ustedes también estén más libres, ¿no? En las próximas semanas supongo que ya también van a... Doctor, les estoy preguntando a mis compañeros. Entonces, mientras van acordando, nos damos un break de 10 minutos, ¿está bien?
¿no? Doctor, hay una consulta. Sí, podría ser tal vez el domingo 26. Ay, lo siento, doctor, estaba hablando con el micrófono apagado. Doctor, hay una consulta. Sí, no podría ser el domingo 26. El domingo. Sí, es que algunos compañeros dicen que el 23 tiene un examen presencial y otros compañeros que el 30 tienen otro examen también, entonces están... Ay. Ya, a ver, el domingo 26, ¿no? Ya, entonces, mañana te doy la respuesta, pero otra fecha más probable, una más me tienes que dar, o el 26 o El 30, otra doctor. fecha, el 30, Sí, ya, el 26 o el 30, ¿no? Ya, entonces, de el repente 30 avanzamos sería clases el normales. día que menos dificultades se tiene, doctor. Creo que solo 5 compañeros tienen examen al día siguiente. El 26, ¿no? Porque la prueba, como les digo, va a abarcar lo que es la introducción a la salud pública, va a ser un examen de respuesta múltiple, eh, va a haber preguntas sobre quiénes han destacado más en la salud pública en la historia. Luego, de los modelos, me importa que sepan los modelos actuales, cuáles son sus componentes, sus clasificaciones, quiénes lo componen. Y de los sistemas de salud, me importa más el peruano, ¿no? La estructura, lo que hemos hablado, ¿no? Ahí me importa más la organización de los sistemas de salud, principalmente del peruano, y del sistema peruano sí tenemos que andar un poquito, ¿no? De las instituciones por las cuales están compuestas y de los sistemas internacionales que hemos visto. Me importa más que sepan ustedes cuáles son las organizaciones representativas de cada sistema de salud. Vamos a obviar un poco lo que viene a ser la demografía, los indicadores que tienen, ¿no? También las innovaciones y todo eso. A mí más me importa el sistema de organización. Y entonces, mañana te establezco las respuestas y vamos a hacer clases normales. Y si lo trasladamos para el jueves 30, ¿no? Estaría quedando. O el domingo 26, ¿no? Entonces, eso va a quedar pendiente porque también tengo que organizarme yo, ¿no? El domingo no sé si voy a estar dispuesto para tomar ese examen, pero voy a tratar. A ver, ya. Más bien, no sé Doctor, si tienen alguna pregunta el examen sobre entonces va a ser con cámara encendida o con micrófono encendido. bueno, como te digo, ¿no? El examen va a ser múltiple. No sé si va a ser necesario hacer que la cámara esté prendida. Va a durar 25 minutos, 25 a 30 minutos. 25 va a ser. Van a ser unas 20 preguntas, pero yo recomiendo que se dediquen a su examen, ¿no? Que no traten de hacerlo de forma grupal, debido a que voy a tratar de variar las preguntas, ¿no? Entonces, eso también lo voy a observar, ¿no? Pero va a ser de opción múltiple, ¿no? Para hacerlo también más sencillo y que puedan ustedes concentrarse en su examen. Está bien, doctor. Ya, aparte de eso, quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre la parte de los modelos que hemos establecido hoy día. No sé si de repente algún modelo no ha quedado claro. Alguna de las clasificaciones lo pueden escribir al chat o también lo pueden decir presencialmente, ¿no? Bueno, también está quedando a cargo, ¿no? A ver, voy a llamar a un representante de cada grupo para que me vayan dando el tema que van a realizar con el método de caso, ¿no? Recordemos que el método de caso va a ser, este método se va a realizar a lo largo del semestre, tienen que avanzarlo gradualmente, o lo pueden realizar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, lo pueden realizar ya de frente todo, pero en cada clase posterior
vamos a tratar de realizar una exposición corta de 5 minutos de cómo va su avance, ¿no? Tanto de cómo están en la búsqueda bibliográfica, en sus datos estadísticos, en la formación del árbol de problemas, en el árbol de objetivos, y también las estrategias que están viendo de cómo se puede resolver estos problemas, ¿no? Estos métodos de caso, ¿no? Entonces, el método de caso, como les digo, es a lo largo de todo el semestre, y como ustedes están disponiendo poco tiempo para elaborarlo, si no tienen tiempo, vamos a dar también un tiempo para que lo puedan desarrollar en clase, ¿no? Vamos a dictar, digamos, 40 minutos de clase con algunas exposiciones, y el tiempo posterior va a ser para que realicen su método de caso en grupo. Entonces, a ver, en el grupo 1, a ver, voy a llamar, a ver, un momento. Del grupo 1, a ver, a la doctora Analí Justiniani, no sé si me puede decir ya el tema de su grupo que ya está establecido. Doctor, sí, presente. Doctora, dígame, ¿ya han establecido ya su tema de método de caso de su grupo? Quisiera saber de qué tema va a ser. Sí, doctor, aún estamos en debate, estamos entre dos temas, pero el más probable, ¿no?, es el que ya le pasamos a la delegada, que es infradiagnóstico de depresión mayor en zona rural debido a limitantes lingüísticas, culturales y epistemológicas en adultos de 18 a 65 años, ¿no?, en la provincia de Paucartambo, que sería nuestra población. Ya, la población es en Paucartambo, y me dices que es el diagnóstico de depresión, ¿me dices? Infradiagnóstico de depresión mayor, doctor. Infradiagnóstico de depresión Mayor mayor, ¿no? en zona rural, ¿no?, sobre todo por las limitantes lingüísticas y culturales. Ya, entonces ya se quedan con ese tema, ¿no? Infradiagnóstico de depresión mayor. Doctor, ¿habría la opción de poder cambiarlo quizás? Estamos, como le mencioné, en debate todavía, así vamos a continuar con ese tema. Ya, pero la próxima semana ya tienen que definir, no, estos días ya lo tienes que definir. ¿Por qué? Porque la próxima semana yo ya quiero que hagan su búsqueda bibliográfica en revistas indexadas de PubMed, de qué dicen los artículos sobre este tema, ¿no? Sobre el infradiagnóstico de depresión mayor. Entonces ya lo tienen que definir, y para la siguiente clase ya tienen que hacer, como son 6, cada uno va a realizar la búsqueda de un artículo, y me van a establecer en 2 líneas cada uno, porque es importante el diagnóstico de depresión mayor, así como el ejemplo que les he mandado que está en el aula virtual. Ya, doctor. Doctor, en mi caso, en mi grupo solo somos 5 porque un compañero se ha retirado del curso. Me dices que creo que es Virto Farfán, ¿no? Sí, doctor. Ya, Virto Farfán. Entonces son 5 artículos los que tienen que establecerse, ¿no? Tienen que buscar lo más resaltante. Van a tomar de ejemplo el método de caso que les he puesto en el aula virtual, y lo van a diseñar así, ¿no? Así tal como está en la presentación de PowerPoint. Doctor, disculpe, entonces, las 5 personas vamos a analizar 5 artículos diferentes. Un artículo por persona, ¿no? Un artículo por persona, tienen que ser diferentes, obviamente, y digamos, uno va a estar hecho, digamos, en Colombia, y el otro va a estar hecho en Perú. Entonces quiero que me digan cuál es la importancia, ¿no?, de ese artículo, o sea, para tomar ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que tomar ese tema de importancia, ¿no? Ya, doctor, está bien. Gracias. Ya. Entonces, del grupo 2, el doctor Yamil Guevara, por favor. Quisiera saber que me diga el tema de su grupo. Buenas noches, doctor. El tema de mi grupo es, estamos yéndonos por los factores relacionados a la parasitosis en niños menores de 6 años que asisten al hospital Tupac Amaru. Parasitosis de niños, ¿no? De menores a 6 años, me dices, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces eso es en el hospital Tupac Amaru, me dices, ¿no? Sí, doctor, donde estamos haciendo nuestras prácticas. Ya, exacto, ya, Yamil. Entonces, de la misma manera, cada uno va a revisar un artículo de una revista indexada. Tienen que buscarla en PubMed, ¿no? En PubMed o en el buscador que ustedes prefieran, y también las mismas indicaciones. Tienen que guiarse del método de caso que tienen como ejemplo, y realizar la primera parte, que es la búsqueda bibliográfica de por qué es importante tomar este tema, y
y de cada artículo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que toman en cada artículo para este tema? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, ahora la doctora Wendy Guisado, por favor, del grupo 3, quisiera saber su tema. Doctor, buenas noches. Sí, nuestro tema son factores de riesgo de parasitosis en pacientes pediátricos en la posta de Santiago. Parasitosis en la posta de Santiago, ¿no? Entonces, están haciendo lo mismo de parasitosis, pero están haciéndolo en la posta de Santiago, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, de la misma manera, ojalá que no haya otro más parasitosis, o de repente van a tener que buscar otra opción para que no se repitan los temas, y no van a tener las mismas causas. Sí, sí, doctor, es un tema que ya hemos planteado también por el grupo. Ese tema ya lo habíamos definido anteriormente, antes que el grupo número 2. Entonces, creo que este va a ser nuestro problema, doctor. Ya, ¿a qué edad está dirigida tu tema? Pacientes pediátricos, doctor, hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Ya, entonces, al final vamos a ver que uno de los grupos va a tener que cambiar el tema, ¿ya? Porque los mismos están haciendo el mismo tema. Está bien, doctor. Sí. Ya. El doctor Frederick Manja, por favor, del grupo 4. Sí, doctora. ¿Cuál es el tema del grupo que han elegido? El tema es desnutrición en gestantes, en establecimientos, ¿no? En el Hospital Tupac Amaru vamos a trabajar, doctor, pero vamos a sacar información, al menos de los pacientes de lo que son distritos de San Sebastián, vamos a enfocar. Ya, está bien, entonces es desnutrición crónica, ¿no? Desnutrición en gestantes, ¿no? Sí, en gestantes, doctor. Ya, está bien. ¿Es algún tipo de desnutrición específica o solo estás haciendo desnutrición en general? En general, doctor, va a ser. Ya, está bien. Si lo pueden hacer de forma más específica para que tengan sus causas más dirigidas, ¿no? Porque si van a abarcar desnutrición en general, se les va a hacer más complicado realizar el árbol y los demás temas va a ser muy amplio. Y de la misma manera, las mismas indicaciones, ¿no? Tienen que buscar cada uno su artículo científico de por qué es importante este tema y colocarlo en el mismo modelo, ¿no? Que el método del caso que está en el aula virtual. Ya estoy bien, doctor. La doctora Carol Carvajal, del grupo 5. Doctor, buenas noches. El tema que nosotros habíamos tomado en cuenta es ansiedad y depresión en el personal del Hospital Tupac Amaru. Ansiedad y depresión en el personal, ¿no? En el personal sanitario o personal en general. Personal sanitario. Es el personal sanitario, ¿no? Ya, en tu grupo se repite 2 veces. ¿Quiénes son los integrantes? La doctora Mónica, la doctora Xiomara. Sí, doctor, me había olvidado de poner a ese compañero Junior Centeno, sino que se me había duplicado el nombre. Junior Centeno es, ¿no? Sí, doctor, en todo caso yo le voy a volver a enviar un Excel con los temas que están diciendo los compañeros también. Ya. Con el nombre actualizado también. De la misma manera, las mismas indicaciones, tienen que buscar cada uno su artículo indexado en la revista y ponerme, ¿no? En 2, 3 líneas por qué es importante el artículo que han encontrado y por qué están abarcando, ¿no? Se van a basar también en lo que es el método de caso que está en el aula virtual. Del grupo 6, por favor, la doctora Catherine del Pozo. Sí, doctor, buenas noches. El tema de mi grupo es desnutrición crónica en los niños menores de 5 años en el Hospital Tupac Amaru. Desnutrición crónica en pacientes menores de 5 años, ¿no? Sí, en el Hospital Tupac Amaru. El otro desnutrición es en gestantes, ¿verdad? Ya está bien, entonces las mismas indicaciones. La doctora Yamit Hualpa, por favor, del grupo 7.
Sí, doctor, presente. ¿Cuál es Nuestro tema es adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis del distrito de San Sebastián. Adherencia terapéutica de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, de la misma manera, ya tienen que buscar artículos relacionados al tema, cada uno. A ver, y el grupo 8, el doctor Gonzalo González. Sí, doctor, presente. ¿Cuál es el tema, Gonzalo, de tu grupo? Ya, doctor, nuestro tema es abandono de método de planificación familiar en lo que es edad fértil, en lo que es el Hospital Tupac Amaru. Abandono del método de planificación familiar en edad fértil en lo que es el Hospital Tupac Amaru. Ya, también uno de los participantes del grupo es, si son temas, por ejemplo, la mayoría es, hay parasitosis, desnutrición, también hay ansiedad, no desnutrición. Uno de ellos no va a realizar la revisión en una revista indexada, sino va a realizar la revisión en una normativa MINSA, ¿no? Porque las normativas MINSA también están dirigidas, ¿no? Hay una estrategia para parasitosis, estrategia para desnutrición. Si es en gestantes, también en CRED también hay una normativa para la desnutrición crónica, ¿no? Y también para la TBC obviamente también hay una normativa de TBC y me van a ahí establecer datos nacionales, ¿no? De por qué es importante esa estrategia que están eligiendo. Entonces, por favor, el grupo 2 y el grupo 3 tienen que ponerse de acuerdo para que realicen el cambio de su tema de uno de los grupos, porque están abarcando el mismo tema, ¿no? Que viene a ser la parasitosis, y todavía es en niños de menores de 6 años. Ahí solo están cambiando el grupo poblacional. Y la idea es que todos los grupos tengan diferentes temas, ¿no? Porque si no se van a repetir las causas del árbol de problemas, del árbol de objetivos y las posibles estrategias que se van a poder establecer, ¿no? Entonces, eso tienen que cambiarlo, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, ya tienen el tema y la siguiente tienen que ya realizar su avance, ¿no? Me parece que el avance son unas 3 diapositivas a 4 diapositivas, en el cual me tienen que poner el título, me tienen que poner las revistas indexadas que han hallado, la normativa MINSA y lo principal, ¿no? La importancia en 2 o en 3 líneas de su artículo y de la normativa MINSA, ¿no? Entonces, en eso estaríamos quedando. Está quedando pendiente la fecha del examen. Si va a ser el domingo 26 o el jueves 30, como les digo, va a ser la opción múltiple. No sé si tienen alguna duda más. Doctor, disculpe, y nuestro tema del grupo 4 en desnutrición en gestantes, ¿cómo podríamos especificarle un poco más? Estábamos hablando con los de mi grupo y tal vez no sé si podríamos cambiarlo a anemia en gestantes, como para que sea un poco más específico, o no sé, no sé qué opinaría, doctor. Si nos podría ayudar en eso, por favor. Claro, la desnutrición generalmente en gestantes está dirigida a lo que es la anemia, ¿no? Entonces, sí lo pueden cambiar, ¿no? La anemia es un tipo de desnutrición ya en micronutrientes, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si lo pueden cambiar a la parte de anemia de gestantes. Incluso creo que va a ser un poco más fácil para que ustedes puedan obtener datos estadísticos, ¿no? Porque lo pueden buscar por el CIE-10 o también por sus historias clínicas. O si ya tienen ya clasificados, si hay una base de datos, va a ser también sencillo, ¿no? Entonces no hay ningún problema, mientras se mantenga que sean gestantes y que sea un tipo de desnutrición, no hay ningún problema. Ya, doctor, gracias. No sé si tienen alguna duda más.
Ya, entonces estaríamos quedando así, doctores. Yo me comunico con la doctora Xiomara para ver lo del examen. Por favor, también quiero que le manden a la doctora Xiomara las exposiciones que han hecho de sistemas de salud, y si las pueden mejorar teniendo en cuenta las recomendaciones que les he dado, ¿no? A mí más me importa la organización de los sistemas para que puedan estudiar, para que lo puedan colocar en el aula virtual, ¿no? Y puedan estudiar de ahí, porque si no van a tener que leer nuevamente los artículos, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más resumido, tendrían que leer de las diapositivas que han realizado, pero como les he indicado, ¿no? Lo que más importa es la organización, es el esquema que tiene cada artículo, ¿no? Entonces, eso le pasan, por favor, corregido a la doctora Xiomara para que yo lo pueda colocar en el aula virtual para que tengan acceso a todos. Entonces, por favor, ya pueden estar retirándose de la sala y se queda el doctor Enrique Aucapulco.